Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por asistir y muchas gracias a los organizadores, a la Fundación, y estoy muy agradecido de haber sido invitado. Bien, pues nada, el rótulo del título de la charla es suficientemente significativo. Entonces, las consideraciones que voy a hacer es desde el punto de vista, efectivamente, de los derechos humanos. Aparte de la refriega política, digamos, esto es bastante más aséptico, entre comillas, ¿no? Entonces, simplemente son los estándares del derecho internacional de derechos humanos los que conviene aquí considerar, sencillamente. Bueno, a ver un momento que me centre aquí. Bien. He dividido así en la charla ver los posibles delitos cometidos durante la guerra civil y durante la etapa de la dictadura, la legislación que es aplicable para el tipo de delitos que se considera, bueno, qué escollos están surgiendo para aplicar las normas internacionales como deberíamos hacer como el resto de los países. Al final hay una proyección con qué supone la ley de memoria histórica respecto a esos estándares de la legislación internacional y, bueno, qué recomendaciones han hecho las Naciones Unidas, en concreto el Comité de Derechos Humanos, con respecto a este tema de los crímenes del franquismo, y que España pues está desobedeciendo, digamos, y es muy lamentable la deriva que en estos últimos años está ocurriendo en este país, ¿no? con el Estado, desde el punto de vista de las obligaciones que tiene el Estado en cumplir la legislación internacional. Entonces, España ha pasado de ser una referencia en materia de justicia universal y punta de lanza, con el caso Pinochet, a pues los últimos tiempos. El año pasado hubo una modificación legislativa para recortar bastante el principio de justicia universal. Y, bueno, pues aparte, pues estas recomendaciones que hacen las Naciones Unidas no se están siguiendo, ¿no? Bien, en cuanto a los posibles delitos cometidos, he tirado alguna documentación que, en fin, yo no vengo aquí representando a Amnistía, pero estoy en Amnistía y, lógicamente, estoy en el equipo jurídico aprendiendo de mis compañeros abogados. Yo no soy jurista, ¿no? Y bueno, pero he tirado de un informe donde pone UPF, es la Unión Progresista de Fiscales, los autos de Garzón, de octubre y noviembre de 2008, una querella que se ha puesto recientemente en Argentina, bueno, y los informes de Amnistía y algunos artículos. Entonces, con esa perspectiva, sí vemos que hay distintos delitos que son pertinentes. Luego ya la justicia o un juez determinado pues puede considerar un delito o no otro, etcétera, etcétera. Pues ya son cuestiones de técnica jurídica que a veces se me escapan y supongo que también se les escapa incluso a los juristas, ¿no? Bueno, entonces, podemos hablar con pertinencia de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio. La querella de Argentina está puesta por genocidio y o crímenes de lesa humanidad, delitos contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno. Esto aparece así en el auto de Garzón. Ahora vamos a ir comentando con más detalle. Y terrorismo también. Bueno, vamos a ir comentando cada uno de los apartados un poco, ¿no? En los crímenes de lesa humanidad, hay toda esta diversidad, es decir, desapariciones forzadas. Hay una convención internacional sobre el tema de desapariciones forzadas. Aquí corresponde el delito como detención ilegal sin dar razón de paradero de la víctima. Estas desapariciones forzadas incluirían también el robo de niños. Este es un delito imprescriptible, que no prescribe, ya pueden pasar años, y además es un delito permanente mientras no aparezca la víctima o el cadáver de la víctima, o al menos mientras no se aclaren las circunstancias bajo las que se produjo esa desaparición. Bueno, delitos sexuales, una diversidad, desde luego violaciones, embarazos forzados, etcétera. Ejecuciones sumarias tras juicios sin ninguna garantía. Encarcelamientos arbitrarios,
trabajos forzados, que hubo 100 y pico campos de concentración y creo que como 500.000 de personas en esos campos de concentración, ¿no? Y, por supuesto, persecución por motivos políticos y religiosos. No recuerdo si es la próxima. Sí. Bueno, en el Código Penal español, estos delitos que estamos mencionando, las torturas que no he mencionado antes también, etcétera, son delitos comunes, el asesinato, el homicidio, o las torturas, o las violaciones son delitos comunes. Pero cuando hay un ataque generalizado, hay un plan generalizado y sistemático contra población civil, pues entonces son crímenes de lesa humanidad. Y esos crímenes son los imprescriptibles. Efectivamente, un asesinato prescribe, pero asesinatos cometidos bajo un plan contra un grupo determinado de la población, eso ya constituye crimen de lesa humanidad para el Código Penal español y también para la legislación internacional. Por cierto, ¿por qué tenemos que respetar la legislación internacional? Creo que no está puesto en el PowerPoint. Bueno, la legislación internacional... no, un momento, me estoy liando. Viene más adelante, luego lo vamos a comentar. Bien, en los crímenes de lesa humanidad se consideran por primera vez en el Estatuto de Londres o de Nuremberg, porque en ese estatuto, en 1945, se crea el Tribunal de Nuremberg para juzgar efectivamente los delitos cometidos por los nazis. Entonces, este estatuto más la sentencia que sale de los juicios de Nuremberg, pues conforman los llamados principios de Nuremberg. Es decir, cuando hablamos de justicia universal y de legislación internacional, sobre todo en materia penal, cuando hay violaciones masivas de derechos humanos, pues estamos hablando de los principios de Nuremberg, o oirán ustedes, si leen algo al respecto en la prensa o tal, hablar de los principios de Nuremberg, ¿no? Bien, entonces estos crímenes de lesa humanidad, como decía, son imprescriptibles y también son inamnistiables. O sea, no se puede tener mecanismos de impunidad, como tenemos en España, para este tipo de crímenes. Es decir, no se pueden amnistiar, ni se pueden indultar. Bien, están sujetos a persecución universal, precisamente desde el Estatuto de Nuremberg o de Londres. Es cuando por primera vez se determina que estos crímenes ofenden a toda la humanidad y deben ser perseguidos desde cualquier parte del mundo. Es decir, que es un principio de alcance universal. No puede invocarse tampoco en los crímenes de lesa humanidad el principio de irretroactividad. Es decir, que cuando hay un delito que se ha cometido hace 40 años y entonces no estaba contemplado, es igual. Vamos a ver después en la legislación aplicable que, aún así, tiene que ser castigado. Claro, la dificultad que tiene esto a veces en procesos judiciales es demostrar que este tipo de delitos ha sido cometido bajo un plan y pueda demostrarse que es un ataque generalizado contra población civil. Bueno, también a veces el asunto de desde cuándo podríamos, a pesar de lo que he dicho de la irretroactividad, desde cuándo podríamos considerar que se puede aplicar el derecho, digamos el derecho de Nuremberg, pues se fijó en este estatuto de 1945 en el 30 de enero de 1933, que es cuando acceden Hitler al poder. Bueno, los crímenes de guerra están cerca, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Los crímenes de guerra, entonces, se rigen por el derecho internacional humanitario. La referencia principal son los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra son 4, con unos protocolos, etcétera, y lo que hablan es del trato a prisioneros de guerra o a heridos de guerra, ya sea de guerra terrestre o marítima, y prohíben, como es lógico, pues conductas como el homicidio, como la tortura, los castigos corporales, mutilaciones, atentados contra la dignidad, en fin, ejecuciones sin juicio, etcétera. Además, los conflictos bélicos se rigen por el derecho internacional consuetudinario, quiere decir, los usos y costumbres de la comunidad internacional y de lo que se llama, así con una terminología un tanto
no sé si romántica, en fin, las naciones civilizadas. Bueno, hay una cláusula que data de 1899, de una reunión en La Haya, que es la cláusula Martens, ¿no? Entonces, lo que dice esta cláusula es que ningún crimen contra la humanidad podrá quedar impune por no estar previsto en la legislación. Es decir, lo que se empezaban a encontrar es que se habían hecho barbaridades y no había un código penal que las castigara, ¿no? Bueno, pues aún así se considera, y las naciones lo aceptaron, las veintitantas naciones en ese momento, que eso no podía ser, y que había que castigarlo en todo caso. Eso, claro, formaría parte del principio de legalidad. El principio de legalidad significa que si yo cometo un delito y no está contemplado, no está tipificado, puede ser que no se me pueda castigar, ¿no? Bueno, esta cláusula Martens fue ratificada por España en 1900. Bueno, esto son referencias porque a veces se pone en cuestión si hechos sucedidos en los años 30 y en los años 40, pues qué legislación se aplica, o eso ya prescrito, este tipo de razonamientos exculpatorios, ¿no? Bueno, el genocidio es el más grave de los delitos, aunque no está contemplado en el Código Penal dentro de los delitos de lesa humanidad, está en otro apartado. Bueno, el referente aquí es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Fijaos que los nazis lo que hacen es un genocidio, pero en la sentencia no aparece el término genocidio para nada, no son condenados por genocidio, son condenados por crímenes contra la humanidad, porque no estaba tipificado todavía el delito de genocidio. Y efectivamente en el año 46 es cuando empiezan a trabajar sobre el asunto, y en el año 48 surge ya una referencia normativa que es la Convención, el rótulo es largo, en fin, contra el genocidio. En el genocidio de lo que se trata y lo que hay que demostrar en un proceso es que es un delito caracterizado por la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, así está especificado, tanto en el Código Penal como en la Convención contra el Genocidio, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Bueno, ¿por qué es un tipo penal problemático y a veces no se acepta esta calificación? Pues porque, bueno, las broncas durante la redacción de la Convención fueron importantes. La verdad es que fue la Unión Soviética la que se negó a que se incluyeran los grupos políticos en esta convención, para calificar algunas conductas como genocidas, ¿no? Bueno, ¿a qué solución se ha llegado? Solución entre comillas, ¿no? Porque incluso la Audiencia Nacional en algún momento para los procesos en Chile y en Argentina y en Guatemala sí ha calificado como genocidio la persecución de grupos políticos, precisamente. Bueno, como lo que dice la tipificación es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, pues se ha encajado la figura de genocidio en la destrucción parcial de un grupo nacional. Efectivamente, ¿a quién se perseguía? En el caso del franquismo, en el caso de las dictaduras en Chile o en Argentina, se perseguía a un grupo que sí estaba localizado. En todo caso, eran aquellos que no se adherían a un proyecto nacional que los sublevados, los fascistas, habían impuesto. Entonces, sí cabe encajar el delito de genocidio como persecución a un colectivo nacional o a parte de un colectivo nacional. A veces también se habla en la literatura jurídica de autogenocidio, en el sentido de que es parte del mismo grupo nacional aquellos a los que se persigue, ¿no?